En Forma, espacio de transmisión de valores, conocimiento y experiencia, con María del Carmen Meléndez Arias. Y hoy tenemos el placer de tener aquí de nuevo, está con nosotros de nuevo Mercedes Sanz de Andrés, que además hoy nos traes, Mercedes, bueno, lo primero, ¿qué tal estás y qué tal por Segovia? Y luego nos cuentas. Pues muchísimas gracias, María del Carmen, buenos días y encantada de estar nuevamente en tu programa, muy agradecida. Y bueno, pues por Segovia, fenomenal, ya preparándonos un poquito para la fiesta de nuestro patrón, de San Frutos, que es el 25 de octubre, y bueno, pues en el día a día. En el día a día, bueno, y hoy nos traes un tema pues muy interesante, que es, a ver, dinos tú el tema, preséntanoslo tú. Bueno, pues hoy vamos a centrarnos un poquito en el juego de la oca. La razón es sencilla. Tenemos un segoviano, uno de nuestros ilustres en nuestra historia, que se llama don Alonso de Barros, que es del siglo XVI, bueno, pues que él tiene un acercamiento a ese juego de la oca a través de una obra, Filosofía cortesana moralizada. Entonces, aprovechando que tenemos aquí este personaje y esta persona que tanto aportó, ¿no?, también a nuestra historia local y universal, pues nos vamos a acercar un poquito a conocer y a desentrañar este juego de la oca, porque bueno, pues es verdad que es un juego que forma parte de esos juegos de mesa que están en todos nuestros hogares, pero que, como vamos a ir viendo a lo largo del programa, es muy simbólico y que desde luego todas las personas que se han acercado a su estudio, a la investigación de este juego, en cuanto a los orígenes, a toda la simbología, numerología, pues vamos a ver que de sencillo no tiene nada, ¿no? Y cómo el azar pues también está sujeto a todo ese simbolismo que gira en torno al juego de la oca. O sea, que el juego de la oca tiene una simbología que es conveniente pues conocer. Entiendo. Sí, vamos a ver, además que es bonito, es decir, cuando nos ponemos a jugar en familia al juego de la oca, bueno, pues vamos avanzando, retrocediendo y al final lo que subyace en ese juego es todo un mundo simbólico que además no es fácil, ¿no?, de desentrañar. Por situarnos un poquito, ¿no?, porque el juego de la oca no es algo actual. Es decir, su origen se sitúa en torno al año 5000 a.C. en Mesopotamia. Se les conocía como juegos de pasaje del alma porque fueron enterrados juntos con los muertos para acompañarlos en la que se creía que era la otra vida. Luego, hacia el año 3000 a.C., los juegos de mesa comienzan a popularizarse entre los faraones del Antiguo Egipto y en las tumbas del Antiguo Egipto se han hallado juegos de mesa que están ligados a la divinidad y al más allá. Entonces se consideraban también como objetos sagrados porque de alguna manera tenían que acompañar al alma del fallecido en ese viaje a ultratumba. Entonces, bueno, pues fueron los egipcios los que introdujeron el tablero en ese juego de mesa y yo creo que a todos nos suena, si yo dijera pues esa cancioncilla, ¿no?, de oca oca y tiro porque me toca, pues rápidamente nosotros identificamos este juego, ¿no?, que está en todos nuestros hogares. Y bueno, vamos ya a ello, porque ya sabes que en la radio el tiempo pasa. Entonces vamos a ello. A ver, la simbología, pues explícanos un poquito qué símbolos hay ahí detrás del juego de la oca. Pues oye, cuando juguemos a la oca, saber un poquito. Seguramente quedaremos muy bien diciendo a nuestros compañeros de juego, ya sea nuestra familia o algún amigo, haciendo referencia a estas explicaciones que nos vas a dar. Seguro que vamos a quedar pues extraordinariamente. Así es que vamos a ello y bueno, sin más. Sí, bueno, pues mira, en cuanto a toda la simbología que hay que ponerlo en relación con los orígenes que tiene este juego de la oca. Parece ser que hay tres teorías, podríamos decir, ¿no? O tres orígenes más aceptadas. Uno de ellos, pues, vincula al descubrimiento del disco de Paistos en las ruinas del Palacio de Creta, en Grecia. Es un disco que pertenece al periodo minoico medio 3 y, bueno, pues su antigüedad es del siglo XVI a.C. Es un disco de arcilla y de forma circular. Entonces ahí aparecen también en sendas divididas
30-31 casillas y aparecen dibujos, aparece la figura de 8 pájaros, que pueden ser las ocas, pero también personajes, animales, plantas y diferentes objetos. Otra teoría la pone en relación con el origen en la corte de los Medici, en Florencia, puesto que Francisco de Medici regaló a Felipe II un tablero y unos dados de juego hacia el año 1580. Y lógicamente esto se extendió por toda, pues en 1597 ya tenemos referencias en Inglaterra, la corte también de Luis XIV en 1654, que se hace un recopilatorio de todos los juegos de mesa, pues se cita, ¿no?, al juego de la oca. Y luego la teoría más simbólica, ¿no?, apuntando ya a lo que tú comentabas, es esa otra corriente de investigación que atribuye su origen a los templarios y al Camino de Santiago, que quizás es la más también aceptada. Según esta teoría, fueron los templarios los que usaban en sus ratos de ocio en Jerusalén las conchas de Nautilus, que es como una caracola, ¿no?, al cual, bueno, pues asignaban ese carácter lúdico, pero que tiene un mensaje criptográfico que solamente determinados miembros de la orden pues eran capaces de descifrar. Los templarios eran los guardianes, como sabemos todos, de los lugares santos de Jerusalén, así como de todos los caminos que conducían hacia ellos. Entonces, esta labor de custodia, que se extiende lógicamente a ese Camino de Santiago, hay que introducirlo, ¿no? Ahí estaría ese origen de ese juego de la oca como una guía del camino. Y mira, esto es importante porque cuando Hugo de Pins, que es el primer maestre de la Orden del Temple, solicita a San Bernardo que escribiera a los templarios unas letras con la idea de, bueno, pues confortarlos un poquito ante la difícil situación que vivían, les escribe San Bernardo una obra que se llama De Laude Novae Emiliae, que es importantísima y que consta 2 partes. Bueno, pues en la primera de ellas San Bernardo ahí describe la misión del templario, elogiando pues su vida, el servicio de la fe en cuerpo y alma, como un soldado de Cristo. Y ahí dice: nunca están ociosos ni corren de aquí para allá deseando satisfacer su curiosidad. Una palabra insolente, una acción inútil, una risa moderada, una leve queja o la menor murmuración no quedan jamás sin castigo en este lugar. El juego de ajedrez y los dados se detestan aquí. Es decir, aunque esto en la obra de San Bernardo y esas palabras que se hacen eco de cómo era un templario, digamos que de alguna manera rechazan ese juego de dados, sin embargo, bueno, pues ahí estaba, ¿no? Y ese juego de la oca, pues no era un simple juego, sino que para ellos era como una guía, como decíamos, del Camino de Santiago. Entonces estaba basada, pues, en los marcadores que podían encontrar los peregrinos en diferentes espacios y monumentos. Era como una especie, para entendernos, pues de código que nada dejaba al azar. Entonces, por ejemplo, la oca señalaba pues los lugares seguros, ¿no?, para disponer el dinero, el puente en el paso libre del peaje, el pozo símbolo del pecado, la cárcel relativa a los delitos, la muerte a los peregrinos fallecidos en el camino. Y bueno, pues así sería un poco todo ese simbolismo. Pero en cuanto a la oca, que es quizás el símbolo más importante, hay que decir que es un animal que era muy valorado ya desde la antigüedad y se las consideraba como las guardianas de las casas, y era pues el símbolo de la sabiduría. Toda esta tradición también que está ahí en la Edad Media pervive, ¿no?, a lo largo del tiempo, y fíjate, podemos recordar las ocas que hay en el claustro de la Catedral de Barcelona, que son como custodias de ese Hortus Concluso, ¿no?, como esa imagen del paraíso celestial. Entonces, siguiendo con este simbolismo, podemos ver que la oca está distribuida a lo largo de todo el tablero en 14 casillas, y fíjate que uno, cuando sobre todo ve los dibujos de los juegos antiguos, vemos que hay unas ocas que están mirando hacia adelante y otras que están mirando hacia detrás. Bueno, pues los números de las casillas donde las ocas miran hacia adelante son la casilla 5, 14, 23, 32, 41 y 50. ¿Qué tienen en común estas casillas? Pues que todas suman 5. Y las casillas que tienen la oca que mira hacia atrás son el 9, 18, 27, 36, 45 y 54. Es decir, todos esos números suman 9. Entonces también es muy simbólico, porque el número 5 y todos sus múltiplos, pues a lo largo de la Biblia nos hablan de la comunidad del espíritu, de la plenitud humana. Y luego el número 9 pues también es muy simbólico porque simboliza un viaje completo, es decir, es como un periodo.
finaliza el 9 y luego comienza un nuevo camino que se inicia a partir ya del 1, ya sería el 10, ¿no? Entonces, bueno, pues eso representa el valor del infinito, es decir, hay todo o por ejemplo, los 9 dones del Espíritu Santo, bueno, el número 9 es que se representa o se habla de él 80 veces en la Biblia, es decir, ahí es donde vemos lo simbólico que es, e incluso fíjate cómo la última casilla, que es el 63, es ese final de ese gran juego de la oca, si sumamos 6 más 3 es el número 9, es decir, ese número de transición. Entonces, a toda esta relación de la oca con la numerología, ¿no?, que es muy simbólica, como vemos, también podemos prestar atención a otros símbolos que nos hablan de los nombres de los lugares, ¿no?, de determinados pueblos y localidades que hay a lo largo del Camino de Santiago. Montes de Oca, El Ganso, Castrojeriz, que significa Ciudad de las Ocas, Puerto de Oca, Naclares de Oca, y topónimos luego derivados del griego y del latín anser, que significa oca, como Ancares, Sansón, etcétera. Entonces vemos como dentro de todo este mágico simbolismo hay que sumar además la pata de oca. Esto es interesantísimo porque la pata de oca aparece representada en diferentes capiteles del Camino de Santiago y hay un Cristo crucificado espectacular que se conoce como Cristo de la pata de oca en Puente de la Reina en Navarra, que es precisamente la pata de la oca. Entonces vemos, como decías, pues que es un juego que es un juego lúdico, pero que es muy simbólico, que se haya presente en el Camino de Santiago, que lo que subyace es ese Camino de Santiago, pero también la tradición celta, la Orden del Temple, los maestros constructores, la numerología, la geografía de los lugares, esa espiral o caracol, que también es muy simbólico, la peregrinación desde el principio hacia el fin, la pérdida de libertad cuando caes en la cárcel, los puentes, pasajes, es decir, yo creo que al final es eso, ¿no?, como han apuntado muchos autores, esa ruta, esa peregrinación de la vida a la muerte. Está claro, o sea, ahí lo que nos quiere decir la oca, pues claro, lo mismo, es claro, la relación con el Camino de Santiago, pues es eso, porque el Camino de Santiago es como si dijéramos el camino de la vida, o sea, refleja el camino de la vida, que, bueno, pasamos fatigas, lo pasamos bien, o sea, ahí reunimos el gozo y el dolor, por decirlo de alguna manera, y luego al final, pues llegamos a Santiago, que es, pues el gozo de haber alcanzado la meta, ¿no? Que es, pues, oye, pues los que somos creyentes, pues es lo que significa cuando después de morir, pues lleguemos allí a las puertas del cielo, ¿no? Pues sí. Es ya el gozo total. Y bueno, pues la oca. Exacto. Es que yo nunca lo había pensado. Y mira que hay una película, una serie por ahí de hace poco, que es, o sea, relaciona el juego de la oca con el Camino de Santiago. Pero claro, no te lo explican. Es una miniserie. No sé si la has visto. No lo explican así de esa forma. Se van más bien por el tema esotérico, ¿me entiendes? Otra cosa diferente. Pues estábamos, o sea, que cuando jugamos a la oca, claro, estamos, pues digamos que jugando al camino de la vida, ¿no? Sí, efectivamente, es esa peregrinación, ¿no?, desde que comienza hasta que finaliza y donde, bueno, pues llegamos a esa vida eterna, ¿no?, a ese 63, ese número de tránsito. Y vemos cómo pues nada es al azar, es decir, todo está, fíjate que el juego de la oca es ese camino donde avanzamos, retrocedemos, donde perseveramos, y esa es la importancia, ¿no?, como bien apuntas, como ese Camino de Santiago, que lo importante es perseverar, continuar siempre hacia adelante, lo que hacemos en la vida, con paciencia y empeño, ¿no?, para que al final del juego pues ese peregrino, ¿no?, haya realizado ese viaje, tanto físico como también un viaje interior, ¿no? Y bueno, pues esa puntualización, ¿no?, es que es así, ¿no?, que para los que creemos, pues esa peregrinación. Yo recomiendo, fíjate, la lectura, porque a mí me han aportado muchísima luz para poder comprender el caso de ese juego de la oca de nuestro segoviano Alonso de Barros. Pero hay autores como José Vila Solanes, que tiene un estudio maravilloso del juego de la oca. La fundación también de Joaquín Díaz hizo una exposición magnífica, yo creo que fue en el 2005, hace ya tiempo, sobre el juego de la oca, pero que hace poquito ha estado por León. Y bueno, luego, como curiosidad, María del Carmen, también hay que apuntar que precisamente este fin de semana, con motivo de la festividad en tantos pueblos de Nuestra Señora del Rosario, bueno, pues hay un pueblo, hay un municipio que es al partir, en Zaragoza, que celebra un campeonato del mundo del juego de la oca. Entonces, qué curioso, sí. Todo comenzó, parece ser, en el año 2007,
cuando se celebró ese primer campeonato del mundo, gracias a una idea impulsada por la Asociación Deportiva de Alpartir. Entonces, ¿qué objetivo tenía? Bueno, pues era conocer la localidad desde un punto de vista lúdico, ¿no? Pero gracias a este juego, pues podían participar todas las personas de edades, pero no solo de Alpartir. Al principio empezaron a colaborar también y a participar personas de municipios de alrededor, pero bueno, últimamente ya hay de Estados Unidos, de Marruecos, de Alemania. Entonces ponen un gigantesco tablero de 9 por 9 metros, de 9 metros cuadrados, y luego las fichas de colores pues están representadas con varios niños. Y este año precisamente en 2022, pues celebran esa 14ª edición con motivo de las fiestas de la Virgen del Rosario. Y es eso, yo creo que es el único campeonato del mundo del juego de la oca, y lo tenemos aquí en la localidad zaragozana de Alpartir. Hay una curiosidad, pues muy interesante. Oye, es que si no nos cuenta alguien las cosas, pasamos por la vida sin enterarnos de muchas cosas interesantes. O sea, es que nos estás ahora descubriendo pues como un mundo desconocido, porque claro, alrededor, fíjate, del juego de la oca que tantas veces hemos jugado, siempre se tiene en casa esos tableros que por un lado es parchís y por otro lado es juego de la oca. Sí, exacto. Y por lo menos en mi casa siempre se ha optado por el juego de la oca porque nos ha parecido como más rápido, más dinámico, ¿no?, que el parchís. Ya sabes, a lo mejor es que somos poco pacientes, tenemos poca paciencia, seguramente. Y cuántas veces pues he jugado y no me he dado cuenta claro, no sabía la riqueza que tiene el juego. O sea, que es que además, pues cuando juegas con críos, yo creo que explicarles estas cosas, claro, a su nivel y en su lenguaje. No vamos a ser muy técnicos, pues oye, son los que tienen que aprender ahora, los críos, para luego saber cómo explicar las cosas. O sea, que es estupendo. Habría que hacer como una pequeña guía del juego de la oca. No sé si existe, para niños. Para niños, pues seguro que lo hay. Y fíjate además, en cuanto al juego de la oca para niños, ya se les habla a través del juego de determinados valores y aspectos que por azar están supeditados al juego. Es decir, por ejemplo, el tema de la muerte, ¿no? Si tú caes y que consideras la muerte, ¿qué consecuencia tiene? Bueno, pues ya se introduce ese concepto de la muerte. O, por ejemplo, fíjate, otros valores, ¿no? Porque en la obra de Alonso de Barros, este segoviano que comentaba del siglo XVI, tiene un libro titulado Filosofía cortesana moralizada, que está escrito en Madrid en 1587 y que, bueno, pues se dio a conocer por un gran amigo e historiador del arte, Fernando Collar de Cáceres. Pues él ahí, en ese juego, en esa obra que es Filosofía cortesana moralizada, habla de conceptos como la fortuna, el progreso, el estancamiento, que está reflejado todo en ese juego de la oca que tenemos en casa. Todo está sujeto a la fortuna, ¿no? Y hay un refrán, acompaña, ¿no?, a todo ese texto y dice: no sería fortuna si fuese siempre una. Y junto a la fortuna, el valor del trabajo como verdadero motor del juego, ¿no?, que está representado pues con unos bueyes tirando en la labranza. Se habla del paso del tiempo, es decir, vemos cómo también se introducen otra serie de conceptos que bueno, pues que aparecen reflejados en el juego y que bueno, pues que ya permiten también introducir, ¿no?, determinados conceptos y hablar a los niños, ¿no? A mí me parece interesante, pues eso, ¿no?, el tema de la muerte, del azar, de cómo de la perseverancia, la constancia. Bueno, que pues, poco se habla de eso, de la perseverancia y la constancia. Seguramente tendríamos que empezar por explicarles qué es eso. No se utiliza ahora eso, esos términos, esos conceptos, están olvidados. Y así nos va, porque vamos a ver, en la vida, si no hay constancia y perseverancia, pues en fin. Se enseña ahora pues que todo es fácil, que todo hay que conseguirlo así por las buenas, y no es así. Así es que luego la vida es mucho más difícil y a todos nos llegan las dificultades. O sea, no hay nadie que viva sin dificultades, todo el mundo las tiene. Efectivamente. Entonces, claro, los niños es la etapa de la vida en la que hay que enseñarles pues a tener fuerza para afrontar esas situaciones, que las van a afrontar. O sea, por mucho que tú quieras a tu hijo librarle de este tipo de historias, es que le va a ocurrir, no le vas a poder librar. Entonces, claro, hay que enseñar pues a vivir con unos valores, con una orientación para pues superar todas
todas esas situaciones complicadas que van a venir, que es que va a pasar. A unos unas Sí. cosas y a otros otras, pero va a pasar, o sea, eso es inevitable, ¿no? Yo la gente cuando dice, yo es que mi hijo no quiero que sea feliz, quiero, claro, es normal, pero es que la vida es así, ¿no? Sí, pero en la vida, como en el juego de la oca, hay sus malos momentos, ¿no? Si caes a la cárcel, si tienes que volver a empezar, ¿no? Joder, tengo que volver a empezar. Bueno, pues es que esto es así, ¿no? Es que es la vida, es que estamos viviendo muchas veces, ¿no?, en una burbujita donde todo es felicidad, no, y en la vida hay dolor, hay sufrimiento, está la muerte, vivimos en precario. Exactamente, la vida es un camino y aquí estamos de paso y llegamos al final y bueno, pues para los creyentes está la vida eterna, los no creyentes, pues no sé, para ellos lo que me parece una situación horrorosa la que ellos viven, ¿no? En esos momentos sin creer en nada, o sea, parece horrible, pero bueno, así es la vida. Oye, pues Mercedes, nos has iluminado con esta explicación tan interesante. Desde luego es para plasmarlo en algún artículo, algún libro. Tú que escribes, a ver si te animas y nos escribes algo del juego de la oca, aunque sea un librito pequeño. Bueno, muchas gracias, María del Carmen. La verdad que hay buenos artículos y catálogos referidos al juego de la oca, y sobre todo además publicaciones o investigaciones que nos hablan de esos tableros antiguos, ¿no?, que hay en dibujos, en grabados. Y bueno, fíjate, se cree que es en Mallorca, porque este tablero del que mencionábamos de Alonso de Barros, que es del 16, no se conserva el dibujo del tablero, sino que es todo descriptivo, ¿no? Está en una tabla y tal. Pero en Guas, en Mallorca, allí sí que hay se cree que es el tablero más antiguo de los que se pueden o conocer en España, ¿no? Y fue impreso por ese establecimiento, por Guas, en Mallorca, del siglo XVII. El dibujo se puede localizar fácilmente en internet y merece la pena, porque hay muchísimos dibujos a partir ya de esa fecha en adelante, de cómo eran estos juegos de la oca, y de diferentes, pues en Inglaterra, en Francia, en Florencia. Fíjate, hay una cosa que luego además son testimonios valiosísimos, porque por ejemplo el que se conserva en Venecia, que es yo creo recordar, hablo un poco de memoria, del 17, los personajes que aparecen van vestidos pues de la época. Oye, y es que eso es un valor histórico tremendo, ¿no? Van pues con sus vestimentas propias del 17, incluso algunos aparecen con máscaras. Es decir, que bueno, pues es un mundo de verdad tremendamente interesante que nos habla transversalmente de otras muchas cosas, ¿no? De valores, de historia, de arte, la vida misma. Así es que exacto, nos traes unos temas interesantísimos. Así es que nos tienes... Muchísimas gracias. No, es verdad. O sea, gracias a ti que nos lo cuentas. Oye, tienes que irte preparando otro así, no sé, sorpréndenos, porque con este, desde luego, nos ha sorprendido, pero muchísimo, ¿eh? Así es que... Bueno, pues sí, pues volveremos. Volveremos con otro tema y para... digamos que dar un poquito de testimonio, pues eso, de nuestra historia, del arte, que encierra pues los valores y nuestros principios. Ahí engloba todo. Así es que aquí te esperamos. A mí se me pasa el tiempo volando. Es que estaría aquí, pues no sé, horas y horas escuchándote. Y bueno, pues oye, que hasta la próxima y nada, sigue contemplando esa preciosa ciudad en la que vive Segovia, con el acueducto, con todo bueno, la catedral donde tú trabajas en un entorno maravilloso. Sí. Y en fin, sigue disfrutando de eso y contándonos pues la experiencia, tus experiencias, tus investigaciones, porque hay que decir que tú todo lo que cuentas lo investigas de una forma rigurosa y seria, porque hay mucho ahora corta y pega, pero no. Es producto de una investigación
bueno, pues eso, nos vamos a repetir, valga la redundancia, porque aquí viene a cuento rigurosísima. Eres una persona estudiosa, que lo que dices está todo fundamentado y documentado. Muchísimas gracias. Bueno, es la verdad. Bueno, trabajo en equipo, porque bueno, pues yo siempre digo que en esta vida estamos para encontrarnos unos con otros, ayudarnos y aportarnos. Y ese es el camino, y compartirlo, que es lo más bonito. Compartirlo para enriquecernos todos. Eso es la verdad. Así es que, como siempre, un placer enorme, y aquí te esperamos pues con otro tema seguramente de lo más interesante. Nos sorprenderás con algo estupendo. Emplazamos a los oyentes a que estén ahí al cuidado, pendientes de tu nueva intervención. Muy bien, pues muchísimas gracias, será un placer. Un abrazo, Mercedes. Un abrazo, hasta luego. En Forma, espacio de transmisión de valores, conocimiento y experiencia, con María del Carmen Meléndez Arias.